Buenas noches. Vamos a empezar a trabajar con circuitos en serio, materiales en serio. Trabajo combinando teoría de electrónica con la práctica en protoboard y vamos a desarrollar nuestro primer circuito. Cuando se hace un circuito electrónico hay que tener justamente el plano del esquema electrónico del circuito. Se puede hacer en papel, pero claramente usar un programa de computadora es mucho más fácil, más limpio, más claro para todo el mundo. Entonces, le voy a mostrar el programa que vamos a utilizar para desarrollar circuitos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los programas que estaban en mi página de Alepic? Nosotros vamos a utilizar este programa que se llama Livewire. Está bien que lo pueden bajar de mi página de alepic.com.ar. Yo acá ya lo tengo abierto y yo ya hice un circuito. Si quieren lo voy a poner en uno nuevo. Les quiero mostrar. Ahí. Bien. Acá en lo que se llama galería son todos los componentes que ustedes pueden llegar a elegir para un circuito. Cualquier circuito necesita una fuente de poder. Power supply es fuente de poder. Yo insisto, esta materia va junto con inglés. Bien. Podemos usar una batería, una simple pila, podemos usar una fuente determinada, podemos usar una fuente de corriente continua o de corriente alterna. Vamos a suponer que elegimos una batería. A lo que queremos lo mandamos de este lado. Voy a aumentar el zoom, así ustedes lo ven un poquito más. Bien, yo puedo elegir con el botón derecho propiedades, si mi batería es de 9 volt, de 12 volt, de 15, de 6, lo que yo quiera. ¿Está bien? Esa es una opción de símbolo de batería, o podemos usar una fuente directa, lo que se llama el rail, es como si fuera una línea, es una fuente directa. Bien, podemos, por ejemplo, buscar componentes pasivos como una resistencia. ¿Está bien? Ahí, emergencia de un cable. Yo con cables, ven que uno un componente con otro. ¿Está? Lo voy a poner todavía más grande, así ven mejor el efecto. Bien, el circuito puede ser lo más complejo, lo más simple que yo quiera. El programa acá arriba, ven, tiene el run es correr, ejecutar. Si yo le hago un run, el programa comienza a correr. No sé si lo logra ver con claridad, pero acá hay un movimiento. También hay un movimiento de cosas que salen de acá y entran para acá, y un movimiento de cosas que de acá van para acá. Yo supongo que ya vieron en electrónica que el voltaje es la fuerza, por ejemplo, de una fuente. Esta fuente la estamos definiendo en 12 volt. Esto es corriente, ¿está bien? Corriente o intensidad es lo que viaja por adentro de los cables, que microscópicamente hablando son movimientos de electrones. La corriente eléctrica no es como el agua que sale de la canilla y se pierde, o el gas que sale y se quema en una estufa. Los electrones que van por un lado tienen que volver por otro. Tenemos que tener siempre, siempre, siempre un circuito cerrado. Eso quiere decir que si por algún lado van,
por otro vuelve. No existe el circuito que tiene un solo cable de ida. Siempre, si hacen falta, son dos cables o por supuesto muchos. Entonces, la batería nos va a dar nuestra fuerza, nuestro voltaje, la corriente es la intensidad, cuánto se está moviendo, y la resistencia es lo que se opone a ese movimiento de corriente. ¿Está bien? Ahí entra la ley de Ohm. Yo lo voy a dejar para un poquito más adelante, pero son temas que seguramente ya vieron en el lector. Entonces, yo acá puedo detener el simulador. Tengo 12 volts. Vamos a suponer que mi resistencia es de 12 ohms. Ven que yo ahí elijo el valor. 12 ohms. Hago de vuelta el simulador. Hay una corriente por ese cable. Si yo me paro acá, ¿está bien? Esto obviamente está todo aproximado siempre. La batería de 12 volts, que lo está aproximando a 1,88, me da una corriente de 990 miliamperes. O sea, es casi 1000 miliamperes. 1000 mili es 1. Es una corriente de 1 miliampere. Si ustedes después chequean la ley de Ohm, con 12 volts y 12 ohms, tenemos una corriente de 1 ampere. Bien. ¿Yo qué puedo agregarle a este circuito? Por ejemplo, le puedo agregar algún tipo de interruptor. ¿Está bien? Estos son los capacitores, los inductores. Las salidas tenemos lámparas, nosotros vamos a usar los LED. Los LED están acá. No, no le quiero poner un LED acá. Los conectores, estos son conectores, ven, en simple línea. Bloques de terminales, simplemente como para poner tornillitos. Bien. Los componentes de entrada son algo así como componentes que controlan el flujo de corriente. Entonces, son los interruptores y, por ejemplo, resistencias variables, LDR, termistor, ¿está bien? Y otros que vamos a ir viendo. Ahora me interesa simplemente poner ese. ¿Está bien? Lo voy a poner un cachito más arriba. Unimos con cables y corro el simulador. Fíjense que no hay movimiento, está quieto. Los cables rojos, el color rojo, indica que hay un cierto voltaje. Está bien que hay un voltaje positivo. El color verde indica que está en cero. Está bien, esta fuente es como si tuviera 0 acá abajo y 12 volts acá arriba. Cuando yo apriete, ven, el pulsador cierra el circuito y permite el paso de la corriente. Si el pulsador se abre, se detiene el paso de la corriente. Entonces, estos son símbolos de pulsador. Este es el símbolo del pulsador inverso, el pulsador que se llama normalmente cerrado. Está bien que si yo no lo aprieto deja pasar corriente y el apretar se abre. Y después tenemos los interruptores comunes, como una casa de luz para prender la luz, combinación, el de doble circuito, doble combinación. Bueno, los iremos viendo de a poco. ¿Estamos? ¿Cuál va a ser nuestro primer circuito? Bien. Ese es nuestro primer circuito. Nosotros
Yo les pedí que compren una fuente de 12 volt. Entonces, salvo que yo les diga lo contrario, vamos a utilizar siempre una fuente de 12 volt positiva. Ojo que existen fuentes negativas. ¿Está bien? Si yo tengo el positivo arriba, el negativo obviamente está abajo. Ven que ahí me dice el negativo. ¿Está? Y el positivo es el de acá arriba. Yo podría, la fuente la podría poner al revés y tener negativo arriba, positivo abajo. Nosotros, para no complicarnos, vamos a trabajar con fuentes positivas. No quiere decir que no haya de las otras. También vamos a trabajar con fuentes que son de corriente continua. La corriente alterna es rara en electrónica, son circuitos muy específicos, pero sí, por ejemplo, en su casa, su enchufe tiene 220 volts, pero de corriente alterna. El comportamiento de la alterna es distinto al de la continua. Bien, vamos a usar un pulsador justamente para hacer funcionar el circuito. El nombre técnico del pulsador es un tac switch. Switch es cualquier tipo de interruptor y tac es porque son los que se apretan, ¿está bien? Son incluso los miniatura. Y entonces, pulsador es sinónimo de tac switch. Vamos a usar un LED. El LED es el que prende como luz para ver que algo se prenda, para ver el efecto. Y vamos a usar una resistencia. La resistencia, justamente su función es limitar la cantidad de corriente que va a pasar por el LED. Si yo no le pusiera resistencia, si pusiera un LED directo, sin resistencia, los 12 volt me quemarían al LED. Y obviamente no queremos quemar nada. Después vamos a hacer por qué llego a un K de resistencia y no 470 o 1K5. ¿Está bien? Eso es la idea. Lo dejo para un poquito más adelante. Si yo activo el simulador y aprieto el pulsador, ven que el LED prende rojo. Y si suelto, se apaga. Aprieto, prende, y si suelto, se apaga. Bien. Es un circuito sumamente simple, no hay mucha ciencia. La idea es que lo armemos después en Protoboard. Nosotros, en vez de utilizar este símbolo de fuente, a mí me gusta más utilizar ese símbolo de fuente. ¿Está bien? Como yo les expliqué antes, las fuentes tienen siempre dos patas, la positiva y la negativa. En nuestro caso es la positiva y 0, que es masa. Masa suele ser ground, lo van a ver acá cuando vieron fuentes. ¿Ven? Ground es tierra, masa. Entonces, este símbolo a veces no va a aparecer acá. Pero si ustedes usan el símbolo de fuente, automáticamente tiene que estar el símbolo de masa para cerrar el circuito. Ustedes fíjense que acá tengo el mismo interruptor, la misma resistencia, el mismo LED, pero acá uso el símbolo de masa. Entonces, al usar masa en un circuito que se hace muy complejo, me queda más fácil de ver. Pero piensen que esta masa es lo mismo que esta masa, o sea que la corriente que vendría por acá vuelve a través de masa a la fuente. O sea, el circuito tiene que estar cerrado. Si yo pruebo el simulador y aprieto el switch, ven que el LED prende. ¿De acuerdo? Esta corriente que ustedes ven que sale por acá, en realidad va por masa, entra a la fuente y vuelve a salir. ¿Estamos con la idea? Bien. Entonces, cada vez que yo les pida algún tipo de circuito, que yo se los dé o que les pida que ustedes lo diseñen, lo pueden empezar a dibujar en papel, lápiz, está bueno que usen papel, lápiz, virome, pero también pueden usar este simulador Livewire para ir armando el circuito, para ir pensándolo. El circuito primero sale de acá, lo tengo que pensar, lo tengo que razonar, y ahí lo voy plasmando en el simulador.
Cuando ya lo tengo pensado, simulo el funcionamiento que sea, a ver si el del prende, el motor funciona, o lo que se supone que el circuito haga. ¿Estamos con esta idea? Bien, entonces, esto es lo primero que tenemos que ver como circuitos. Repasen concepto de electrónica, de voltaje, intensidad o corriente, resistencia, y conmigo estamos viendo en especial, ¿está bien? Lo que es un pulsador o tag switch, lo que es la fuente y tierra o masa, y ahora vamos a ver en detalle características de algunos de estos componentes. Seguimos entonces después con el otro video.